Poniendo en pie el poder de la palabra. Amigos oyentes, continuamos informando. Estamos conectados al otro lado de la línea, como lo habíamos anticipado en el orden para esta jornada de la hora clave, con la doctora Lourdes Cuesta, asambleísta por el Azuay. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Juan Fernando. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Doctora, la hemos contactado precisamente porque se espera que esta semana llegue a darse el debate en la Asamblea Nacional sobre un proyecto de ley que usted ha venido impulsando, ha propuesto y que sin duda genera expectativa para aquellos que están comprometidos con el bienestar siempre de las personas que han sido víctimas de delitos sexuales. Este proyecto de ley denominado Registro Nacional para Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes, REVAS. ¿Cuál es la expectativa de usted? ¿Cómo espera que termine de consolidarse y llegue precisamente a ser ley? Bueno, Juan Fernando, le comento que el día de hoy justamente es el segundo y definitivo debate de la ley REVAS en el Pleno de la Asamblea Nacional. Estoy muy contento porque he tenido la colaboración, el apoyo, observaciones incluso de compañeros asambleístas. Hemos mejorado el proyecto de ley también con el apoyo de las instituciones involucradas. Así que yo espero que el día de hoy se apruebe por unanimidad, así como se aprobó el informe por unanimidad de la Comisión de Justicia, ya en el Pleno de la Asamblea. Este va a ser un gran paso para empezar a prevenir todo este tipo de casos tan dolorosos. Asambleísta, es importante que nos dé a conocer cuáles son los detalles de este documento que se tiene que solicitar a las personas que trabajen directamente con los niños. En caso de que sea aprobado este proyecto de ley, ¿cuál sería el alcance y qué tipo de acciones tendrían que realizar estas personas que están directamente vinculadas con los menores? Bueno, la creación de este registro implica que toda aquella persona que ha sido sentenciada por cometer un delito contra la integridad sexual o reproductiva de niños, niñas y adolescentes queda inhabilitado para trabajar e incluso para realizar actividades de voluntariado cerca de ellos. Entonces, todas aquellas personas que vayan a contratar o requerir personas para actividades directas con este grupo vulnerable deberán exigir el certificado de no encontrarse inhabilitados. Quien esté a cargo de contratar por personal, por ejemplo, de no exigir ese requisito, y hablamos tanto del ámbito público como el ámbito privado, por supuesto tendrá sanciones que pueden ir desde la destitución, incluyendo sumarios, podría ser visto bueno, y más allá de sanciones que puedan existir. Incluso hemos ampliado para que, por ejemplo, concluimos las vacaciones de la sierra, hemos visto las colonias vacacionales que se abrían y demás. Toda persona que, por ejemplo, se va a poner una colonia vacacional, para poder obtener su permiso de funcionamiento, debe presentar ese certificado de no estar inhabilitado. El no hacerlo impedirá que se le entregue el permiso y, de hecho, si es que no requiere este certificado a quienes van a colaborar en ese tipo de actividades, los permisos podrán ser suspendidos y revocados. Entonces, le hemos ampliado bastante el registro y creo que es una primera piedra que ponemos para el camino de prevención. Asambleísta, ¿quién daría el seguimiento para la implementación de esta ley? Es decir, no solo basta con hacer de estos requisitos y al momento de dar los permisos ver que tengan o cumplan con estos requisitos. Hay que dar seguimiento porque muchas de las veces sucede que se cumple para obtener el permiso respectivo y luego simplemente por ahí se desvanece un tema y pudiera pasar de que una persona que no estaría habilitada termine trabajando en estos lugares. ¿Quién hace el seguimiento? ¿Quién debería hacer el seguimiento? El Ministerio el Ministerio de Gobierno hoy será quien va a manejar este registro. Y hemos conversado con distintas instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Educación estará vigilante de todo lo que tiene que ver con el área educativa. En el caso de los permisos de funcionamiento, una vez por año tendrá que presentarse ese certificado para poder mantener el permiso de funcionamiento. Para obtener un RUC, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con niños tiene que estar presentado este certificado. Entonces, el seguimiento se empezarán a realizar por parte de las distintas instituciones, incluso de las personas privadas. Por ejemplo, en mi caso, si yo voy a poner a mi niño en una academia de fútbol, por poner un ejemplo, yo sí voy a exigir que me presente el certificado quien vaya a ser su entrenador y que me certifique que el personal que está trabajando ahí va
a estar constando con va a constar con su certificado de no estar inhabilitado. Nos va a poder dar protección, nos va a poder dar mayor seguridad. Hay algunos casos, doctora, de varias personas que no necesariamente tienen condenas de parte de la justicia, pero que sí tienen sumarios administrativos en determinados establecimientos educativos. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Se considera única y exclusivamente la sentencia de un juez o también se podría considerar en este caso las decisiones administrativas de dicho establecimiento? Mire, Juan Fernando, nos hubiera gustado que sea cualquier persona que esté denunciada o que esté bajo investigación, pero lamentablemente por un tema constitucional y el principio que existe de inocencia no hemos podido ampliar a ese aspecto. Pero hay que tener en cuenta que si una persona tiene un sumario administrativo por haber sido denunciado por este tipo de casos, debe estar denunciado a la justicia. Y es, por ejemplo, el colegio que le abrió el sumario administrativo al docente quien debe denunciar ante la fiscalía este tipo de casos. No hay que olvidarnos que es obligación presentar la respectiva denuncia quien tiene conocimiento de este tipo de casos. Es decir, asambleísta, que únicamente con la sentencia ejecutoriada podría ponerse esta prohibición de contratar o tener entre personas que colaboren y tengan contacto directo con niños, sería este tema de la ley que usted propone. Efectivamente, para no atentar contra el principio de inocencia que está establecido en la Constitución. Pero yo espero, Juan Fernando, que alrededor de este proyecto de ley se empiece a construir otra normativa para proteger. Por ejemplo, en otros países también iniciaron con un registro similar al que hoy estamos planteando y han empezado a ampliar su legislación, porque ha funcionado y ha funcionado bien. Las tasas de reincidencia han bajado. Entonces, al ver que funciona y que se empieza a prevenir, se ha empezado a crear tanto políticas públicas como legislación adicional para la prevención. Ahora, quizá esto que voy a decir podría ser una utopía, pero podemos hacer una comparación con lo de las licencias. Se conoce que una persona que tiene faltas a la ley de tránsito van bajando sus puntos y para que esta persona pueda nuevamente recuperar sus puntos tiene que ingresar a un curso y este curso le permite a esta persona poder recuperar gradualmente ese porcentaje. ¿Hay la posibilidad de que en estos casos la persona que haya sido sentenciada y que puede haber cumplido su sentencia, independientemente de los años, pase por algún proceso de regeneración y esta persona tenga algún certificado que le avale psicológicamente de que ya puede estar habilitado para trabajar con niños, pudiera incorporarse a determinado establecimiento o a determinada actividad que esté vinculada directamente con niños? ¿Se ha incluido esto tal vez en el proyecto de ley? Definitivamente no. Si bien el Código Integral Penal sí establece tratamiento psicológico para este tipo de personas, la ley es clarísima, no podrán acercarse. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a estudios psicológicos, de acuerdo a legislación comparada, hemos visto que estas personas difícilmente se rehabilitan, que por el contrario reinciden. Entonces, cuando se encuentran privados de libertad, están rodeados de adultos. Se encuentran en una época, en un periodo de falsa calma. No son los adultos quienes les despiertan el impulso sexual, son los niños, son las niñas. Y es por eso que la ley es clara. No podrán acercarse a niños, niñas y adolescentes por el mismo tiempo por el cual fueron condenados. Entonces no existe posibilidad de que con un aval psicológico, con un aval psiquiátrico sea dado de baja del registro. Finalmente, asambleísta, quisiéramos conocer, usted debe manejar este dato, ¿cuál es la tasa de reincidencia de los delitos sexuales actualmente en el país? Bueno, no existe, Juan Fernando, un dato unificado. Hemos preguntado los datos en Fiscalía, hemos preguntado los datos del Consejo de la Judicatura, incluso en el ente rector de los centros de rehabilitación. Algunos le hablan del 17%, otros le hablan del 25%. No existen datos claros ni de las tasas de reincidencia, tampoco de la cantidad de denuncias que existen, ni de procesos que existen hoy. Esperamos que esta información, con la creación de este registro, sí se pueda unificar, sí podamos tener datos más claros para, como le digo, poder atacar el problema.
Le agradecemos y estaremos pendientes de lo que será asambleísta el día de hoy. El debate ante el Pleno de la Asamblea. Hoy se cumple este debate del proyecto de ley de registro nacional para violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes, REVAS. Un proyecto de ley que ha sido impulsado por la asambleísta por el Azuay, Lourdes Cuesta, que nos ha acompañado en la hora clave. Muchas gracias. Amigos oyentes, continuamos informando luego de una breve pausa. Estamos con ustedes hasta las 8 de la mañana en punto. Inicia publicidad en la W.